¿Nos puede hablar brevemente de las causas de la violencia que se vive actualmente en Burundi? En Burundi, desde el 26 de abril, empezaron una serie de protestas populares violentas y lo que desató estas protestas fue el hecho de que el actual jefe de Estado anunció su decisión de formar parte de la competencia electoral que está programada oficialmente para junio para competir por lo que oficialmente el gobierno maneja como un segundo mandato y en la práctica para gran parte de la población se considera un tercer mandato. Aquí es importante tomar en cuenta que, según la Constitución, solamente tiene derecho a 2 mandatos. Sin embargo, la primera vez que ocupó la presidencia, que fue en 2005, no fue por voto popular. Estaba saliendo el país de una tremenda guerra civil y entonces fue el Parlamento el que lo designó para un periodo de 5 años. La primera elección en donde realmente él participó como candidato presidencial fue 2010. Y en ese contexto hubo una serie de críticas muy fuertes en donde se afirmaba que había habido fraude electoral y hubo violencia postelectoral. Entonces ahora él dice que esa sería tan solo la segunda elección, tomando en cuenta que en 2005 fue nombrado por el Parlamento y esta sería simple y llanamente su segunda elección. La población, la oposición sobre todo, consideran que sería un tercer término, lo que es contrario a la Constitución y sobre todo tomando en cuenta qué tipo de régimen no están dispuestos a aceptar que este señor siga en el poder. ¿Por qué hay tanto desconocimiento sobre este país y cuál es su importancia? Burundi es uno de los países más pobres del mundo. Básicamente sus ingresos dependen de la exportación del café y del té, pero además en pequeñas cantidades. Es un país que no llega a los 9 millones de habitantes. Históricamente ha sido un país poco conocido. Tuvo una época de esplendor a finales del siglo XVII, siglo XVIII aproximadamente, hasta el XIX todavía. Fue uno de los grandes reinos de la zona de los Grandes Lagos, pero su historia está directamente vinculada a la de Ruanda. Y de hecho, de alguna forma, era como un estado satélite del gran reino de Ruanda de esa época. En este aspecto, por ejemplo, la conformación étnica de Burundi es prácticamente la misma que la de Ruanda. Esto es una minoría políticamente dominante de origen Tutsi, una gran mayoría de la población Hutu y una pequeñísima parte de la población del grupo étnico Tua, muy ignorados y es muy difícil establecer cifras de porcentajes de población. Se considera que los Tua, tanto en Ruanda como en Burundi, es un grupo étnico lamentablemente en vías de extinción. Ahora, ¿por qué es importante? Porque el potencial de conflicto es muy similar al de Ruanda. Y si realmente llegase otra vez a estallar una guerra civil en Burundi, habría el riesgo de que se presentaran problemas similares en países vecinos. Recordemos que hay por lo menos 100,000 personas de Burundi refugiadas en países vecinos. Y además subrayo, la conformación étnica de Ruanda es exactamente la misma. En el mes de julio se celebrarán las elecciones presidenciales. ¿Las protestas y el intento fallido de golpe de Estado pueden repercutir en el calendario electoral? Bueno, lo que algunas voces moderadas sostenían es que por lo menos debería de diferirse el periodo de elecciones. Aquí es importante tomar en cuenta 2 aspectos. Primero, están programadas para mayo, para finales de mayo, elecciones legislativas y locales, y las presidenciales serían en junio. Entonces, lo que la oposición pide es que se prorrogue el plazo, por lo menos constitucionalmente pueden ser hasta agosto las elecciones. Esto porque, bueno, por un lado, porque esto le daría mayor oportunidad a la oposición de tratar de organizar algo. Aquí es importante subrayar que el gobierno prácticamente ha impedido cualquier acción de la oposición, incluso muchos de los opositores están en el exilio. Desde el 2013 el gobierno rompió todo tipo de diálogo con la oposición y por otro lado creó una oposición artificial, una plataforma opositora que en realidad no es una verdadera oposición. Ahora, aquí es importante tomar en cuenta, cuando hubo el intento de golpe de Estado, el golpista, que también es un Hutu, como el presidente en funciones, y además antiguo
aliado y socio, era el principal socio del jefe de Estado, y la razón por la cual fue destituido en febrero fue porque él le recomendó, aquí es importante decir, el golpista era el jefe de los servicios de inteligencia de Burundi y tuvo además una carrera importante, exguerrillero, en fin. Entonces él le dijo que en una nota privada que las condiciones políticas del país no estaban propicias para que él se presentara para un tercer mandato. Entonces, a raíz de esto, lo destituyó. Entonces, bueno, este señor que dio el intento de golpe de Estado aprovechó, este general, este militar, aprovechó que el jefe de Estado había asistido a una reunión especial en Tanzania, una reunión cumbre convocada precisamente para discutir una solución pacífica para la crisis que estaba viviendo Burundi, y entonces, bueno, aprovechó para dar este intento de golpe de Estado. Y los miembros de esta comunidad de estados de África del Este, que son la comunidad a la que él asistió para esta negociación de paz, también le piden que por lo menos posponga el periodo electoral. Cerca de 60% de la población de Burundi es católica. ¿La Iglesia Católica tiene alguna participación en la situación actual? Esto es muy importante porque gran parte, la gran mayoría de la población es Hutu. El jefe de Estado es Hutu, y en las protestas populares ha participado tanto gente Tutsi como gente Hutu, lo que nos permite apreciar que aquí el problema es eminentemente político y económico y no tanto una cuestión étnica como muchas veces trata de reducirse. Aquí es importante tomar en cuenta que es un país que vivió una tremenda, una sangrienta guerra civil. Se calcula que aproximadamente 300,000 personas murieron en un país tan chiquito. Es verdaderamente una proporción impresionante. Y el actual sistema proviene de una serie de negociaciones en la cual intervinieron distintos países, por ejemplo Tanzania, Sudáfrica, todavía en la época de Madiba Mandela, y se llegó a un acuerdo de paz llamado Acuerdo de Paz y de Reconciliación de Arusha, firmado en el 2000. Este acuerdo establece una fórmula para compartir el poder, entre otros tipos de aspectos. Establece la Constitución, estableció también una fórmula para compartir el poder, y esto implicaría que el 50% del ejército estaría conformado por gente Hutu y el 50% del ejército estaría conformado por gente Tutsi. Ahora, en este tipo de protestas, ¿por qué la gente protesta independientemente del origen étnico? Porque ellos critican, cuestionan el papel del Estado, porque ha sido tremendamente autoritario, ha cerrado cualquier tipo de diálogo con la oposición, incluso con la oposición Hutu. Por otro lado, también se le acusa de corrupto. Hay una falta total de servicios públicos, una falta total de desarrollo, y además, subrayo, es uno de los países más pobres del mundo, y ante un índice muy alto de corrupción, esto implica que la gran mayoría de la población vive en condiciones realmente lamentables, muy, muy malas. Ahora, en este contexto, la Iglesia Católica ha sido una voz moderada, pero de protesta. Entonces, lo que la Iglesia Católica fundamentalmente enarbola, obviamente la Iglesia Católica local, las instancias locales, lo que enarbola es el hecho de la defensa de los derechos humanos de la población. Para ellos es fundamental, por un lado, que sigan estas protestas, y por otro lado, que se abra políticamente la escena. Lo que hay el riesgo es de que otra vez vuelva a renacer la guerra civil que tanto trabajo costó ponerle fin en el año 2000.